El día de hoy de lo que quiero compartir es un tema donde nosotros tenemos que saber a quién adoramos, pero tenemos que saber quién es Él. Hemos estado compartiendo todo, pero lo que Él hizo, la enseñanza que Él nos deja a nosotros. Me gustaría que viéramos en Juan 12, perdón, Juan 13. Juan 13, capítulo 12. Mami, ¿puedes? Juan 13, del 12 en adelante. Hasta el 20, Lore. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serían si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, te doy gracias a ti por tu amor, por tu bondad. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Señor, que llegue a todos como ha llegado a mí, Padre Celestial. Señor Jesús, abre los entendimientos, el corazón para poder recibir, Dios, lo que nosotros necesitamos, esa comida espiritual, Dios. Amén. Amén. José, ¿me ayudas? ¿Me puedes traer eso? Esto pesa, esto. Oye, ahí está, gracias, eso. Aunque no crean, todavía no me puedo agachar muy bien y coger tanto peso. Es incómodo para mí, pero bueno, ahí vamos. Ustedes están viendo una toalla, cuenco con agua. Antiguamente, cuando alguien caminaba mucho tiempo, lo esperaban y le lavaban los pies. Pero las personas que lo hacían eran los siervos. Ellos preparaban. Imagínate, tú invitar a alguien a comer a casa y la distancia que ellos tenían, muchos a veces eran de días o a veces era un poco menos. Pero las sandalias que tenían y la tierra que había, cuando caminas, no sé si tú te das cuenta por el sol, suda y eso te hace tener un poco de tierra y barro. Entonces cuando tú invitabas a tu familia, imagínate que eran 10. Los siervos estaban preparados para lavar los pies para poder pasar hacia la casa. Le lavaban los pies, los secaban y entraban. Imagínate si hubieran, no sé, invitado a 50. Pero eso se hacía. Eso se hacía. El lavado de los pies en latín se llama mandatum, que dice orden, mandamiento. Es un acto ritual que simboliza las órdenes propias para poder lavar los pies para las personas de viaje.
¿Cuánto alguna vez has caminado unos días? Yo he alcanzado a caminar, aunque ustedes no crean, 3, casi 4 días. ¿Usted me dice, pastor, en serio? Sí, en serio. Porque el servicio militar a veces es muy duro. Caminabas un día, reposabas 3, 4 horas, comías algo y tenías que caminar nuevamente. Cada 2 horas te daban 10 minutos de descanso. Pero esos 10 minutos, como era una compañía grande, eras casi media hora que podías descansar un poco. Llevábamos 2 pares de botas, como 8 pares de calcetas para ir cambiando porque eso se calienta. Pero es difícil caminar en el desierto. Y yo recordaba ese momento cuando ellos caminaban tal vez algunos días y llegaban a ese sitio. Ustedes saben, antiguamente los zapatos eran muy diferentes, las chanclas eran muy diferentes, eran de cuero y eso calienta. Las botas de los militares están preparadas para el calor que está puesto ahí. Pero aún así, cuando tú caminas, los que salen ampollas, se dice la palabra correcta, ¿no? ¿Cuántos han tenido alguna en su pie? Eso es mejor no tocarlo. Eso que se quede. Porque si rompe, eso arde mucho. Yo me podía pensar cuando Jesús caminaba, iba con los discípulos en los tiempos que estaban, cómo llegaban sus pies, cómo él estaban para ir a poder compartir el evangelio. Y llegaban en un sitio y le lavaban los pies. Es interesante lo que es la vida de Jesús, lo que él pasó, lo que sucedió. Yo quiero decir, los que estamos aquí, sinceramente, en su corazón, yo creo que más o menos de los que yo conozco, de los que estamos aquí, de caminar, yo creo que más de 10 minutos no has caminado en el sol. Yo creo. Porque algunos vienen en coche, otros en el tren, otros viven cerca de acá, ¿no es cierto? Y cuando tú has caminado durante el sol, ¿no sientes los pies un poquito calientes debajo? Imagínense el tiempo que ellos caminaban para poder ir a otro pueblo, poder compartir. ¿Qué te quiero decir? De que a veces nosotros, como iglesia, tenemos algo mucho más fácil, ahora, en hoy. Pero a veces no valoramos lo que Dios nos da a nosotros. No valoramos lo que Dios quiere. Incluso hay una historia donde está en Génesis 18:4, cuando está Abraham, tenía la promesa de tener un hijo, Isaac. ¿Saben ustedes que él ve caminando a unos ángeles? Él llega rápidamente, va y lo atiende para que pueda lavar sus pies. Cuando lo ve, lo atienden. Van a hacer comida, ver lo que es leche, todo lo demás para poder atenderlos a ellos. Y lavaban sus pies. Yo te quiero decir que cuando tú vienes a la iglesia, ¿sabes cómo Dios te atiende? Con lo mejor posible para ti. Él sabe cómo atenderte, qué es lo que tú necesitas. Pero nosotros, a veces, nos damos cuenta y somos un poco egoístas porque solamente pedimos para Él. Pero quiero decirte, cuando tú vienes con un corazón, con Cristo y humillado para poder adorarlo a Él, Él puede hacer esa necesidad o ese milagro que tú realmente esperas. Pero Él necesita que nosotros vengamos a adorarlo con todo. ¿Cuántos saben que Dios te habla? Dios te habla. Si tú lees la Biblia, Dios te habla. Cuando tú estás compartiendo, cuando tú estás orando, Dios te habla. Cuando tú estás en familia, estás hablando, ya sea una historia y vas compartiendo, Dios te habla. Dios te habla. Más de alguno de nosotros podamos llegar y pensar que tal vez no nos habla, pero Él siempre está pendiente de nosotros. Dice su palabra que Él camina a la diestra de nosotros, que Él nunca nos deja, que los que separamos somos nosotros de Él.
Él siempre va a estar al lado de nosotros. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo lavo los pies? El acto de lavar los pies solicita ser siervo. Él llegó y lavó los pies. Incluso llegaron, ¿cómo tú vas a lavar los pies a nosotros si nosotros tendríamos que lavarte a ti? Eso requiere la humildad más grande. Y Él nos enseña de que cuando hay una persona, cuando estamos nosotros, es tratar de ayudarle y ver para él. Pero esa persona tiene que saber de que está para ayudar, no aprovecharse de la otra persona. ¿Se entiende lo que quiero explicarme, no? A veces incluso la Biblia nos enseña que si tú has caminado 1 milla, llévasela 2. No importa, llévasela 3. Pero llega un momento, como humanos que somos, digamos, decimos, ya está. Pero Jesús aún así, cuando Él estuvo con ellos lavando los pies, Él sabía de que había uno de ellos que lo iba a traicionar. Él sabía que a uno de ellos lo iba a vender. Pero aún así, Él se sentó a la mesa, comió con él y lavó sus pies. Cuando nosotros pasamos durante la vida cristiana y muchas cosas que tal vez pueden ser, aún así, Dios nos enseña qué carácter nosotros como hijos de Dios tenemos que ser con los demás. De saber cómo nosotros podemos expresar y hablar con esa persona. Porque hay muchos de nosotros que a veces nos han hecho daño o nos han humillado. Pero Dios nos enseña que cuando alguien ha hecho algo o alguien te ha dicho, dice Dios que nos habla para que nosotros podamos orar por ellos. De poder bendecirlos. Y dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos aman a su enemigo? Ahora todos dicen, a ver. Es difícil, pero hay personas que a veces llegan y te hacen daño. Pero Dios te enseña la humildad que Él estuvo con sus discípulos, de lo que Él hizo para ellos, lavar sus pies. Ellos nunca pasaron una necesidad, ellos siempre tuvieron de comida. Ellos siempre tuvieron para posar su cabeza. Nunca pidió nada más que solamente enseñar las buenas nuevas. Sabiendo de que era Dios, aún así, perdonó a esa persona. ¿Quién fue el que vendió a Jesús? ¿Judas? Aquí nadie se llama Judas, ¿cierto? ¿No? A veces no nos llamamos Judas, pero no nos comportamos como tales. Ustedes saben que él fue. ¿Y qué es lo que sucedió con él? La Biblia dice que se ahorcó. Ahora yo quiero decirte una cosa. ¿Ustedes piensan que Jesús, que Dios tuvo misericordia de él? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Dios que nosotros entendemos como amor. Y Él, Jesús, hizo las cosas por amor. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos de poder lavar los pies a su hermano? ¿Cuántos están dispuestos a llegar y renegar algunas cosas que tú tengas para poder hacerlo? Imagínate lavarle los pies solamente, y es algo que tal vez va a ser un poco duro, de que tú te pongas a lavarle los pies a la persona que le ha quitado la vida a tu familia y poder atenderlo. ¿Tú crees que lo harías con ese corazón? ¿Tú crees que lo perdonarías? ¿Tú crees que podrías hacerlo? Te quiero decir que Jesús, a pesar de eso, lo hizo. Sabiendo de que lo iba a vender y sabiendo lo que él iba a suceder. Sabiendo todo el dolor. Cuando él estaba
en Getsemaní, cuando Él estaba orando, y a los discípulos dice que ni siquiera pudieron orar una hora, y después nuevamente va y de nuevamente los pilla durmiendo. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y Él sube nuevamente para orar y se arrodilla y empieza a orar al Padre. Y en ese sufrimiento que Él tenía, ese padecimiento que Él estaba haciendo, dice la palabra que era sudor y sangre lo que corría por Él. Era tan grande la presión que Él tenía, era tan grande que ninguno de nosotros pudiéramos haber ocupado ese lugar. Y con esa humildad, Él lavó los pies de sus discípulos. Y con esa humildad, Él enseñó a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Para manifestar su eterno amor por los discípulos, sabiendo de que cada uno de los que estaban ahí eran diferentes. Para dejarnos un ejemplo supremo de lo que es humildad. Sabiendo quién eran. Incluso los discípulos llegaban a ver quién iba a ser el mayor. ¿Quién iba a ser el mayor de ellos? Te quiero decir que para Dios, cada uno, Él murió en la cruz por igual para nosotros. Ya que Dios te ha dado una responsabilidad, tómala como cual. Si te ha dado un talento, si te ha dado 10, 20 o 30 o 5 o 1, cuídalo como si fuera el único tesoro que tienes en tu vida. Porque dentro de nosotros, dentro de la iglesia, te quiero decir que cada uno tiene un talento y un don para poder dar a lo que es el cuerpo de Cristo. Por eso la palabra nos enseña que somos un cuerpo. Por eso nos enseña. Yo quiero decirte, si tú puedes hacerlo, no sé, algunos pueden, pero trata de rascarte la espalda con el pie derecho o con el izquierdo. Por eso Dios te dio una mano para poder usarla y poder rascarte, porque todos somos importantes dentro del reino. Nadie es más, nadie es menos, sino que según la responsabilidad que tú tengas. Y Jesús nos enseñó con los discípulos la responsabilidad que ellos tenían. Cuando ellos fueron a predicar, cuando Él murió y después resucitó y estuvo el último día, y Él dice que dejaré ¿a quién? Al Consolador, que es el Espíritu Santo. Y las personas que fueron a compartir en ese tiempo, tal vez algunos ahora sí están pasando, aunque ustedes no crean. Algunos los colgaron, algunos los pusieron en maderos, algunos los quemaron, algunos los echaron en los leones, algunos le cortaron la cabeza. ¿Saben por qué? Por predicar el Evangelio. Hasta el día de hoy pasa. Tal vez no vemos, pero sí sucede. Cuando tú quieres hacer algún evento, te cierran las puertas, quieres alquilar alguna cosa, te cobran más caro que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Ustedes saben que la única persona que tú vas a un punto estratégico y tú dices que eres hijo de Dios, te acribillan. Pero si colocas a una persona de diferente área que haya sucedido, no las tocan. Es muy diferente, muy difícil. Cuando tú predicas, te tiran de todo. Pero una persona que esté al lado y tenga a su hijo y su hijo insulte a la madre, ni siquiera se meten para poder defender a la mujer, porque yo lo he visto. O si un niño le pega a la madre, nadie se mete. Todos das en la vista, como dice la vista gorda. Pero cuando tú compartes el Evangelio, cosas pasan. Pero dentro de eso, Dios nos quiere enseñar que Él está dispuesto a lavar nuestros pies. Pero para poder hacerlo y para que nosotros podamos, hay muchas cosas que nosotros aún todavía no renunciamos. Hay muchas cosas en nuestra vida que todavía no dejamos. Saben que cada día nosotros tenemos que lavar nuestros pies. Cada día. ¿Por qué? Porque cada día nosotros vemos cosas, escuchamos cosas y hacemos cosas que no corresponden para lo que Dios quiere en nuestra vida.
para necesitar que nuestra casa esté limpia, quiere decir nuestra vida, es saber que nosotros tenemos que tener una intimidad dentro de nuestra vida, dentro de nuestro corazón. Un lugar estratégico para poder hacerlo y saber que el Espíritu Santo te frena. Pero quiero decirte, ¿quién tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto lo tenemos realmente? ¿Cuánto nosotros pedimos la llenura de Él? ¿Cuántos de nosotros tratamos de orar y decirle que sane nuestras vidas? Él es el consolador. Él es el que quedó con nosotros. Pero a veces lo dejamos como aparcado. Si lo necesitamos, lo ocupamos. Y cuando no, lo dejamos tal cual como está. Pero Dios quiere cambiar todo eso. Nosotros vivimos una vida cristiana. Algunos más, algunos menos. Pero ¿cómo tú vives? ¿Estás dispuesto a renunciar? ¿Estás dispuesto a que otra persona te lave tus pies o que tú laves los pies de ellos? ¿Estás dispuesto? Te quiero decir que no es fácil de estos días que hay, sino que un poco más difícil cada vez se hace. Y la palabra de Dios nos enseña de qué guerra habrá. Me gustaría que viéramos, por favor, y si alguien me puede ayudar, a buscar a Colosenses 2, segunda de Corintios 2, del 13, 17. ¿Lo tienen? ¿Lo puede leer, por favor? Es 2 de Corintios 13, 17. Segunda de Corintios 13, 17. Me equivoqué yo, tengo la culpa. Segunda. ¿No? Bueno, entonces yo me... 14. No sé si sale ahí. Acá esto se me está viendo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tendrá que ser primera o tal vez, no lo sé. No lo puedo encontrarlo. Ven para que sepa que el pastor también se equivoca. Bueno, busquen entonces Juan 14, 16. Dice, Juan 14, 16. Ahí está. Y dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si ese consolador es el Espíritu Santo, yo quiero decir, ¿nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Sabemos quién es Él? ¿Sabemos qué es lo que puede hacer Él? Te quiero decirte que Él siempre va con nosotros, mientras estemos con Él. Pero a veces nosotros somos los que no oramos y no pedimos que Él nos ayude en algunas áreas. Que Él pueda llegar y cambiar lo que aún nos falta a nosotros. Y hay muchas cosas, me incluyo, que hay que cambiar para Dios. ¿Qué es lo que a ti te está frenando de no poder seguir más allá de lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que te está parando para no poder avanzar más allá? Si Jesús le enseñó a los discípulos las cosas que tenían que hacer, y estamos el día de hoy aprendiendo de lo mismo que Jesús le enseñó a los discípulos, a veces no hacemos lo que nos están enseñando, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando sale a nuestra manera, nos damos cuenta que errores cometemos. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que cambiar. Y dentro de todo, el agua representa limpieza, para limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de lo que nosotros decimos, hablamos, actuamos y dónde estamos. Pero Dios, en este día, Dios quiere decirte a tu vida que ya está.
no te presiones más de lo que está sucediendo, sino que Dios quiere hacerte libre para tener esa libertad de poder adorarlo y exaltar su nombre. Amén. Es tiempo de que perdonemos. Es tiempo de que alabemos a Dios. Porque las cosas que han pasado, te quiero decirte, tú no las puedes cambiar más, sino que empieza lo que tú estás haciendo el día de hoy. Amén. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Dile: gracias, Señor, porque tú has cambiado mi vida. Padre del cielo, en este día, Dios, en esta mañana, Padre celestial, te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias, Dios, porque tú nos enseñas cómo nosotros tenemos que ser un ejemplo de humildad, Dios amado. Un ejemplo, Dios, que tú has hecho. Y recordamos, Señor Jesús, cómo tú vas, cómo tú caminas. Y recordando, Padre, que tenemos que cambiar nuestra vida, de nuestra vieja vida, Dios, y pasar algo nuevo para que tú puedas trabajar en nosotros. De saber, Señor Jesús, que hay algo más allá, Dios. Señor, ayúdanos a poder cambiar, Padre Celestial. Ayúdanos a poder seguir adelante y saber, Dios, que tú estás en mí. Saber que el Espíritu Santo está en mí. Y de poder hacer lo mejor en esta vida, Dios. Señor, ayúdame, sino que siempre confiar en ti, Dios. Siempre, en todo tiempo, confiar en tu amor, en tu bondad. Ayúdame, Padre Celestial. Porque muchos, Padre del cielo, hablarán. Muchos, Señor Jesús, dirán cosas. Pero yo sé en quién he confiado. Yo sé dónde yo estoy. Y sé quién soy. Porque tengo una identidad de Cristo. Tengo una identidad que es el Espíritu Santo que mora en mí. Padre del cielo, te doy gracias, Señor Jesús. Te doy gracias por tu amor y porque tú estás en mí, Dios. Te doy gracias, Padre Santo. Amén. Amén.